importante, no olvides suscribirte al canal. Para esto solamente haz clic en el botón suscribirse y te recuerdo que es importante que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los contenidos que estamos liberando constantemente. Todo mundo quiere ser emprendedor, al menos en la teoría, ya que las personas saben o tienen la idea que los emprendedores aman tener más dinero y saben qué hacer para ganarlo. También tienen la idea que ellos aman enfrentar cualquier reto que se presenta, sabiendo que no importa lo que suceda, ellos construirán un imperio. Todo eso está bien, pero aquí está el detalle. Todos o la gran mayoría empiezan como empleados. Y la cuestión es que las personas quieren formar parte del mundo emprendedor. La pregunta sería, ¿es que saben realmente cómo hacerlo? Si tú quieres saber exactamente cuáles son las etapas del camino emprendedor y cómo colocarte rápidamente en la posición correcta para alcanzarlo, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado El Conocimiento Experto, el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú, personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal. Nos enfocamos en generar los análisis de los mejores libros que pueden ayudarte a este propósito, donde hablamos de diversos temas como emprendimiento, inteligencia social, inteligencia emocional, ventas, desarrollo personal, negocios, comunicación, filosofía de la riqueza, marketing, entre otros. Y no solo eso, sino además hemos incorporado cápsulas de información donde en pocos minutos hacemos la reflexión sobre un tema de interés. Te aseguro que incorporando esto a tu vida, tu contexto personal y financiero cambiará. Soy Salvador Mingo y listo, vamos a empezar. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión de lo que fuiste el día anterior. Y esta semana voy a tocar dos temas principales. Vamos a hablar del estado mental y de emprendimiento. Recientemente hice una encuesta validando qué temas interesaban más y uno de ellos viene siendo el estado mental. Pero el estado mental, si no lo ponemos en acción, de poco va a servir. Y para eso recientemente sale un libro que toca precisamente estos dos aspectos, el estado mental y la cuestión de emprendimiento. Si a ti te interesa realmente conocer qué es lo que tienes que tener o cómo tienes que ser en función de poder convertirte en ese emprendedor de éxito, en ese emprendedor, emprendedora que realmente logre sobresalir, en ese emprendedor, emprendedora que realmente logre destacar sobre su entorno, entonces te invito a que revises muy a detalle lo que te voy a comentar. El libro más bien se llama Escape, en inglés. Es un libro que está en inglés, sin embargo, la traducción pues se escucha igual que casi en español, ¿no? Es decir, en español sería escape. De hecho, literalmente lo escribieron así, escape, E-S-C-A-P-E. Sin embargo, viene por una razón. El título es en inglés y la primera E, que siempre aparece en minúscula, se refiere sobre todo al contexto de ser un empleado. ¿Ok? Este libro habla precisamente de cómo pasar de empleado a emprendedor. ¿Cuáles son las etapas que cada empleado tiene que tener en consideración si es que quiere llegar a ser emprendedor? ¿Cuántas personas no viven en este tipo de situación? ¿Cuántas personas no tienen un empleo que realmente pues se están quejando constantemente del mismo, pero pues se convierte en su sustento, se convierte en su forma de vida, se convierte en lo que paga las cuentas, se convierte en aquello que si no lo tienen, pues entonces las personas creen que no pueden sobrevivir? Entonces vamos a tocar todo este concepto del empleado al emprendedor, cuáles son las etapas que tienes que tener. Y entonces el nombre del libro, Escape, en español si lo decimos de una manera literal, viene realmente la palabra en inglés escape, ¿sí? Entonces la primera E se refiere a ser empleado y la última E en mayúscula se refiere al mundo emprendedor. Esto te lo pongo nada más como contexto para, si te interesa adquirir el libro, pues ya sepas de dónde viene esta cuestión. Ahora, algo muy importante, antes de entrar en contexto del libro, quiero comentarte sobre el autor. Su autor se llama Nick Singal. Si tú no estás muy relacionado con términos de marketing digital, si tú no estás muy relacionado con términos de emprendimientos digitales, si tú no estás muy relacionado con términos de negocios por internet, quizá este nombre no te suene tanto, pero si estás relacionado con todo este mundo de emprendimiento digital, pues Nick Singal viene siendo uno de los referentes más famosos, de los más conocidos. Es una persona que se relaciona directamente con figuras, ¿no? de
del tamaño o la categoría como Bob Proctor, como Robert Kiyosaki, como Grant Cardone, entre otros. Entonces, es alguien que tiene bastante que aprender, se tiene también que considerar su historia, o sea, su historia es bastante interesante. No vamos a entrar aquí en detalle sobre su historia, pero vale la pena profundizar más si es que te interesa saber más. Pero aquí la cuestión, por ejemplo, Nick Singal, él es el fundador, su compañía se llama Lurn, L-U-R-N, ¿sí? Y es una compañía enfocada al desarrollo de productos de información, sobre todo en ámbitos educativos, todo relacionado al mundo emprendedor, es decir, sobre todo en la parte de emprendimiento digital, emprendimiento por internet. Él fue finalista también como uno de los mejores emprendedores jóvenes del año por la revista Business Week y él empezó haciendo marketing por internet, más bien vendiendo productos por internet, productos de terceras personas por internet, hasta que llegó el punto de convertirse en uno de los consultores más reconocidos en su campo. A manera personal, él es uno de los gurús, si lo podemos llamar así, o viene siendo uno de los mentores principales que yo he tomado en la parte de emprendimientos digitales. Él es uno de los 3 grandes que en lo personal más me han enseñado, de los que más he podido aprender. Entonces te recomiendo que lo sigas si es que te interesa también todo este contexto del emprendimiento. ¿Por qué? Porque es una de las máximas figuras en cuestión de emprendimiento digital, en cuestión de emprendimiento de tecnología, y es algo que pues estamos en este mundo de negocios, estamos en este mundo donde tenemos que saber usar la tecnología a nuestro favor. Entonces más vale tener en consideración lo que podemos aprender de este autor. ¿Ok? Ya entrando más en contexto del libro, como te dije antes, el libro se llama Escape, y se refiere precisamente a cómo pasar de empleado a emprendedor. ¿Cuáles son las etapas? Si nosotros queremos romper a lo mejor con esa rutina, si queremos romper con con ese paradigma, ¿no? Donde nos encontramos o donde nos podemos encontrar, donde la gente a lo mejor no sabe lo que tiene que hacer para pasar de un lado a otro. Entonces, este es un libro que va a convenir bastante que analices a profundidad, y este análisis te va a ayudar precisamente a que entiendas los conceptos principales, ¿sí? Ahora, son 4 etapas, como te dije antes, y estas 4 etapas se desarrollan de una manera secuencial. Entonces, es importante que las consideres, es importante que las tengas presentes en relación con vayamos avanzando. Son 4 etapas que el autor menciona para poder pasar de empleado a emprendedor, basado en su propia experiencia y también en lo que otros mentores le han compartido de una manera pues muy consistente, ¿no? Y me atrevería a decir también que no nada más es eso, sino también basado en los casos de éxito que este autor tiene. Es decir, él tiene, su empresa es casi como una especie de colegio o escuela de afiliados, ¿no? Donde la gente les enseña a cómo emprender en internet, sobre todo muy enfocado a la cuestión de negocios desde casa, ¿no? Es decir, aquellas personas que emprenden de manera independiente, aquellas personas que empiezan un negocio desde su propia casa, aquellas personas que se convierten en distribuidores independientes, por ejemplo. Habla precisamente de cómo todas estas personas pueden apalancarse de internet, y tiene muchos casos de éxito que ayudan precisamente a reforzar toda esta idea. ¿Ok? Si a ti te interesa, entonces presta atención. Si eres empleado, eres empleada y realmente quieres pasar al mundo emprendedor, o quizás simplemente quieres pasar al mundo emprendedor, pero ser un emprendedor de éxito, es decir, no nada más quedarte en emprender y no pasar más allá, sino realmente que se convierta en un estilo de vida, una calidad de vida, una forma nueva de ver las cosas, porque la gente ama el hecho de emprender porque se imagina ese mundo, ¿no? El mundo donde tú eres dueño de tu tiempo, eres dueño de tu espacio, donde tienes libertad de movimiento, donde puedes vivir una vida mucho más plena, donde tienes un mejor estilo y una mejor calidad de vida, pero hay que pagar el precio para alcanzar eso. No cualquier persona logra vivir así. Mucha gente puede ser que quiera eso y por eso le llame la atención convertirse en un emprendedor, una emprendedora, pero al momento de tener que pagar el precio, no todo mundo logra superar esa curva, ¿no? Entonces aquí vamos a revisar cuáles son las 4 etapas que van a permitir o te van a facilitar precisamente que esa curva la puedas superar. Y el primero o la primera etapa, más propiamente dicho, es el tema de la conciencia. Más que la conciencia es el tema del ser, ¿sí? De hecho, si tú ves su libro que se llama Escape, E-S-C-A-P-E, las primeras 4 letras hace referencia a las 4 etapas. S se refiere al ser. En inglés sería self, aquí sería el ser. Y habla precisamente que no podemos nosotros
pensar en ser emprendedores si no reforzamos la cuestión del ser. Precisamente menciona lo siguiente: muchos gurús y consultores de negocios dicen que el secreto del éxito es, entre comillas, aquello que sabes, mientras que otros dicen que el secreto del éxito, entre comillas, es a quien conoces. El autor, Anik Singhal, menciona que ninguno de los dos es correcto. El autor explica que el mayor factor que predice tu éxito es de hecho quién eres, el ser, en quién te estás convirtiendo. Por consiguiente, antes de que escales por la escalera del éxito, llamémoslo así, antes de que seas capaz de construir una empresa exitosa, primero debes tener la mentalidad correcta. Por eso es la cuestión del estado mental. El estado mental tiene que ser el que realmente sea propicio a aquello que te haga crecer. Y para poder tener un estado mental propicio, el autor menciona ciertos puntos que tenemos que considerar. El primero es que debes ser obsesivamente curioso, debes ser obsesivamente curiosa. En otras palabras, el autor menciona que nunca dejes de aprender como si fueras un niño. Nunca dejes de maravillarte, nunca dejes de preguntarte las cosas, nunca des por sentado que crees que ya sabes todo. Tienes que entender realmente que se conocen muy pocas cosas y cada vez las cosas van cambiando constantemente. El hecho de ser curioso no nada más lo dice él, lo han dicho muchos grandes. Recientemente, por ejemplo, hablamos de Albert Einstein, cómo él menciona que la imaginación es más importante que cualquier otra cosa y que él no tenía quizá alguna habilidad importante, simplemente lo único que lo diferenciaba era que era excesivamente curioso. Entonces, es el primer punto que tienes que considerar. Si tú quieres tener un estado mental correcto, es decir, para convertirte en esa persona que quieres ser, para tener un nivel de conciencia más elevado, tienes que ser obsesivamente curioso. Otro aspecto que menciona es: cambia tu sistema de creencias sobre lo que significa el éxito para ti. Y más importante, tienes que conocer que puedes manifestar cualquier realidad que quieras. Puede que no sea fácil, ya que muchas veces nuestro sistema de creencias viene de la infancia, por lo que el primer paso para poder identificar este sistema de creencias limitantes radica en entender de dónde viene para entonces poder derribarlas y seguir adelante. El autor hace mucha mención en esto y hace énfasis precisamente en cómo nuestras creencias limitantes pues muchas veces nos impiden, nos generan realidades o nos generan mundos, ¿no?, imaginarios dentro de nuestra cabeza, los cuales se convierten en nuestra propia realidad. Muchas veces podemos escuchar esto o podemos verlo o podemos experimentarlo. Sin embargo, la clave aquí radica, como decía Henry Ford: tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, realmente tienes razón. Aquí el sistema de creencias, lo que el autor recomienda es que volvamos a los ambientes de la infancia, que volvamos realmente cómo desempeñamos nuestra etapa temprana, porque ahí van a radicar principalmente los sistemas de creencias con los cuales nos regimos actualmente. Por ejemplo, si tú crees que el dinero es malo, seguramente es porque en la infancia te lo hicieron saber. Si tú crees que a lo mejor no eres lo suficientemente capaz para algo, es porque posiblemente desde la infancia te lo hicieron saber. Si tú crees que no eres lo suficientemente bueno, lo suficientemente buena en algo, posiblemente sea porque en la infancia te lo hicieron saber. La clave central radica en que identifiques en qué etapa de la infancia fue, para entonces poder derribar ese sistema de creencias, porque realmente no es algo que sea real, más bien fue el entorno quien te lo hizo creer. Al final, repito, como decía Henry Ford, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, la realidad es que tienes razón. Y el otro aspecto que menciona el autor radica en pagar el precio. Si tú quieres alcanzar algo, o sea, si tú quieres un resultado, tienes que saber qué es aquello que tendrás que pagar por ese éxito que deseas. Normalmente la parte del ser se maneja, ¿no?, en una cuestión entre sacrificio, entre renuncia y desarrollo personal. Es decir, vas a tener que sacrificar a lo mejor cosas en el corto plazo, placeres en el corto plazo, gustos en el corto plazo. Vas a tener que renunciar también quizá a personas, a ambientes, a entornos.
y vas a tener que enfocar mucho más o vas a tener que invertir mucho más en tu desarrollo personal en esta etapa, porque primero tienes que construir sobre cimientos. Recuerda, no se trata de lo que sabes, sino se trata de quién eres. Y necesitas entonces profundizar en esta cuestión del ser. Es decir, cómo es que tú puedes convertirte en esa persona que deseas ser. Ya lo hemos platicado en otros análisis y sobre todo aquí me gusta reforzar esto porque esto lo menciona o lo dice un autor que él es un emprendedor nato, es un agente de negocios muy exitoso, es una persona que ha logrado resultados muy amplios y siempre está trabajando mucho la cuestión del ser. Sabe muy bien que si el ser no está muy bien cimentado, lo demás no podrá suceder. Entonces, si tú eres una persona que se dedica más en hacer o crees que de estas cosas no sirven, pues te invito a que lo plantees o lo replantees otra vez y analices las personas de mayor éxito del mundo y sobre todo analices las personas que realmente tienen éxito que tú puedas admirar y ve qué es lo que las personas hacen. Analiza qué es lo que las personas realizan, analiza cómo es que las personas se desenvuelven, se desempeñan y te vas a dar cuenta que gran parte radica en su sistema de creencias y un sistema de creencias formado o más bien inspirado hacia el logro de las cosas. Sobre este tema nosotros podríamos hablar bastante más, sin embargo quiero que o podemos concluir algo, ¿sí? Sobre la cuestión del ser, de la conciencia. La clave aquí es que se trata mucho más del estado mental que necesitas para emprender y no tanto de las técnicas, no es tanto de la cuestión, valga la redundancia, la cuestión técnica como tal, sino más bien es del estado mental que tú manejas. Y algo que recomienda el autor es también, te tienes que alinear con las personas correctas. No puedes estar en un entorno equivocado, no puedes estar en un entorno que realmente no te va a fomentar eso que tú anhelas, eso que tú quieres. Alíñate con las personas correctas, busca los mentores correctos, busca las personas que realmente te pueden apoyar. Vamos a profundizar más todavía en una de las etapas sobre este punto, pero ya velo teniendo en consideración. Y algo que también dice el autor, y ya lo hemos visto también en otros análisis, pero lo voy a reforzar aquí, es, él dice, yo no persigo más el dinero. O más bien, dentro de su reflexión, él decía, ¿no?, que antes se enfocaba en el dinero y de pronto él empezó a ganar mucho dinero y también, así como ganó, lo perdió todo, quedando en deudas de millones de dólares. Sin dinero, quebrado, en un entorno totalmente desolado, y él se dio cuenta que el problema era cuando él se iba en función de perseguir las cosas por el dinero. Y él tuvo que retomar otra vez las bases de lo que había sido su negocio, de su esencia, para poder levantarse. Por eso te digo que su historia es interesante. Si te interesa aprender más, te voy a dejar enlaces donde estás analizando esta información para que profundices más sobre todo este tema. Pero él mencionaba como conclusión, él dijo, yo no voy a perseguir más el dinero y me voy a enfocar mucho más en mi propósito y en mi porqué. Y sobre esa base entonces él fue creciendo todo lo que empezó a desarrollar posteriormente. Y él nos lleva a invitarnos también, o nos lleva a pensar o a replantear un concepto. Y él decía, tienes que imaginar las cosas como si fueran un triángulo, y en la base de ese triángulo van a estar los empleados. No es que él critique a los empleados, y tampoco es que ser empleado sea malo, ni mucho menos. Si ser empleado realiza tu propósito, adelante, de eso se trata, de que realices tu propósito, pero si tú eres las personas que se quejan por el empleo que tienen, entonces tienes que replantear esto. Y la única manera de salir de ese paradigma o romperlo es mediante la conciencia, el ser, el despertar, como lo quieras llamar. Ahora, todos nacemos emprendedores, si lo analizas. Desde niños, pues somos curiosos y nunca dejamos de explorar, pero el mismo entorno nos va pagando, ¿no? Eso no se puede, no lo hagas, de tal manera que dejamos de hacerlo. Y normalmente vivimos para complacer el entorno, lo cual se convierte en un círculo vicioso y debemos hacer lo opuesto al momento de ser emprendedores. Por eso realmente puede ser muy complicado. Entonces, en lugar de complacer a otros, debemos, como emprendedores, empezar a cuidarnos y a complacernos a nosotros mismos primero. Y aquí a veces las personas, bajo un sistema de creencias muy particular, como que esta parte no les gusta tanto, porque lo confunden con ser egoísta, lo confunden con se salen, ¿no?, del contexto, y la realidad es que no.
en un avión, ¿qué te dicen? En caso de una pérdida de presión, toma la mascarilla más cercana, primero te la colocas tú y después ayuda a la persona, ya sea un menor o una persona mayor, ayúdalos a que ellos también se coloquen la mascarilla, pero primero tú no puedes estar bien, o más bien, tú no puedes servir a los demás si tú no te encuentras bien primero contigo. Entonces, al ser emprendedores, se trata de romper primero esa línea. Tenemos que empezar a cuidarnos y a complacernos a nosotros mismos primero. Entonces, antes de cambiar el sistema de creencias, nosotros tenemos que entender bien de dónde vienen, como te dije antes. Ahora, hay cuestiones también cuando hablamos del ser y entramos en contextos más de la mente, donde podemos profundizar más en la cuestión del poder del pensamiento. Y hay algo que se le llama sistema reticular activado, algo así se le conoce, no recuerdo bien la frase exacta, pero ese sistema está hecho precisamente para filtrar todo el ruido que existe a nuestro alrededor, ya sea que nos enfoquemos, precisamente en aquello que es importante para nosotros. Entonces, presta atención a lo que te dices, sé consciente de las cosas que te estás diciendo, o sea, a veces de manera inconsciente no lo queremos aceptar, pero nos decimos cosas que simplemente nos están desanimando, nos decimos cosas que están reforzando el sistema de creencias limitantes que tenemos. Si pensamos que no vamos a ser buenos en algo, pues eso es lo que le estamos mandando al subconsciente y se acabó. Si tú crees que vas a poder lograr algo, eso es lo que estás mandando al subconsciente. Entonces más vale que prestes atención en aquello en lo que centres tu mente y tu atención, ¿sí? El enfoque, el énfasis en aquellos pensamientos que tienes, pues realmente van a afectar el desempeño que vas a tener. Ahora, para cerrar este punto de la cuestión del ser, recuerda que hay 3 elementos principales si es que queremos convertirnos en aquello que deseamos, ¿sí? Y se refiere sobre todo en la cuestión de los sacrificios, la renuncia y el desarrollo personal. Cuando hablamos de sacrificios, nos referimos específicamente a sobre qué es aquello en lo que vas a pasar tu tiempo trabajando para conseguir eso que deseas. Y cuando tú vas a destinar quizá parte de tu tiempo a alcanzar eso, entonces vas a tener que definir qué cosas estás dispuesto a sacrificar en relación a eso que deseas conseguir, sobre todo en aspectos de comodidad, en aspectos de qué placeres vas a dejar de lado en el corto plazo para tener un mejor futuro o un mejor largo plazo, ¿no? Según sea el caso. Ligado a esto viene el aspecto de la renuncia. ¿Sí? Nosotros renunciamos a muchas cosas en nuestra vida. Los emprendedores van a renunciar a muchas cosas en su vida. Muchas personas renuncian también justo antes de que el éxito llegue. Eso también es algo que tienes que estar consciente. A veces empezamos a hacer algo, lo empezamos a hacer y de pronto tiramos la toalla cuando estábamos cerca de alcanzar ese resultado. No sabemos cuándo va a llegar. La frase que a mí me gusta usar es que el resultado aparece cuando uno está listo para saber qué hacer con dicho resultado. Entonces, tú puedes estar trabajando constantemente en algo, haciendo, pero si no trabajas en el ser, es posible que renuncies antes de tiempo. Entonces, sé consciente también sobre ese principio y algo que te va a ayudar precisamente a que no renuncies es la cuestión del desarrollo personal, ¿sí? Recuerda, los emprendedores exitosos leen y leen mucho, se preparan bastante. Si tú quieres ser un emprendedor de éxito, debes invertir en ti mismo, debes invertir en ti misma. No puedes construir una casa sin los cimientos. No se te olvide, no puedes construir una casa sin un sustento sólido. Los emprendedores exitosos leen y leen mucho. Debes invertir en ti mismo. La mejor inversión que puedes hacer es en tu persona, no lo olvides. Cada vez más personas se suman a la tendencia de generar un estilo de vida distinto al que se les enseñó desde pequeños. El mundo es distinto al que era hace unos años. Las personas buscan mayor calidad de vida, mayor libertad de tiempo, de espacio, de dinero. Y eso es algo que solo lo lograrán si saben usar la tecnología y el conocimiento a su favor. Tú tienes un conocimiento que puede ser útil al mundo, un conocimiento que puede generarte esa libertad que buscas. Sin embargo, posiblemente no sepas cómo capitalizarlo. En otras palabras, cómo hacerlo rentable. Te diré algo. En la era de la información, el conocimiento es el activo más importante y no se trata de qué tan duro trabajes, sino qué tan eficiente y eficaz seas con tu tiempo y tu conocimiento. Si tú quieres que tu conocimiento trabaje para ti,
Debes entonces saber crear sistemas que trabajen para ti, sistemas que te den mayor libertad de tiempo y que puedas operarlos desde cualquier parte del mundo. En el programa Conocimiento Experto sabemos que esta es una necesidad de muchos de nuestros suscriptores, por lo que hemos creado el programa de posicionamiento de expertos en Internet, el cual te llevará de la mano para que tú crees tu propio sistema que te posicione como el experto o la experta en tu campo de conocimiento, dedicando tu tiempo a aquello que realmente disfrutas hacer. Si esto resulta de tu interés y quieres saber si aún puedes ingresar al programa, revisa la descripción donde estés analizando esta información y encontrarás el enlace que te llevará a conocer los detalles del programa. En caso que no puedas ver la información, significa que el programa está cerrado por ahora y tendrás que comunicarte con nosotros para que te hagamos saber la nueva fecha. En caso contrario, y si puedas ver la información, felicidades, el programa aún está abierto para que tomes ventaja ahora. Bien, esto era algo importante que tenía que decirte. Ya no te entretengo más y volvamos al análisis. Y sobre esto, ahora pasamos al siguiente punto, que se refiere a la letra C del título Escape, que hace referencia a la palabra catapultar. Detonar, disparar, explotar, según como lo quieras llamar, enfocado precisamente a que toda esa formación que ya llevas, todo ese aprendizaje, todo eso que ya has invertido, pues hay que ponerlo en acción, hay que implementarlo. Hay que sacarlo, hay que diferenciarte del resto que no está haciendo lo que tú estás haciendo. Esa es la clave central. Y por lo regular, el autor menciona que los emprendedores jóvenes pues buscan de alguna forma generar ese $1,000,000 de golpe, es decir, pasar de 0 a 100 rápido. O como si se tratase el hecho de construir una compañía exitosa tal como si fuera a ganarse la lotería, por ejemplo. Este pensamiento no solo es falso, sino que también demerita el éxito de tu compañía. El autor explica que un día él se encontraba en un evento y estaba escuchando un grupo de personas que estaban hablando de millones de dólares, 1,000,000 por aquí, otros millones por allá, y él se quedó fascinado por la simplicidad de tal abundancia de riqueza y la manera tan sencilla en la cual las personas se expresaban. Él en ese momento pues apenas estaba iniciando y era algo que le llamaba demasiado la atención. No se encontraba en esa categoría, lejos estaba de esa categoría, y al validar cómo las personas lo veían como si fuese centavos o simples dólares, pues le llamaba mucho la atención. Entonces él les preguntó directamente, ¿cómo alguien de manera tan casual puede hablar de millones de dólares? ¿De qué manera es que esto puede ser tan fácil para ustedes si tanta gente está tan escasa en este tipo de cuestiones? Y entonces él dice que una persona, un hombre que estaba en la barra, de hecho él decía, ¿no?, que está en estado inconveniente, pero que está en la barra también ahí, ya está hablando de los millones, le dice, a ver niño o a ver joven, ¿cómo te comes un elefante? Y el otro se queda reflexionando sobre el punto. Dice, no sé a qué te refieres. Y la persona que se encontraba con él le comenta, te lo comes bocado a bocado. Cuando trates de generar riqueza, cantidades exorbitantes, de riqueza al mundo, necesitas necesariamente empezar. Necesitas comenzar con pequeñas victorias cada día, un paso a la vez. Antes de ganar $1,000,000, primero tendrás que ganar $100,000. Y antes de ganar $100,000, primero tendrás que ganar 10,000. Y antes de ganar 10,000, primero tendrás que ganar 1,000. Y antes de ganar 1,000, primero tendrás que ganar 100. Es un proceso que se lleva paso a paso y es un proceso escalonado. Por eso la persona le decía al autor que antes de pensar en millones, pues primero tienes que ir un paso a la vez. Y eso lo dejó reflexionando, porque la manera en la que nosotros vamos a poder conseguir las cosas es por medio de generar estas pequeñas victorias. La gente se desespera muy rápido, eso también es cierto. Las personas quieren pasar de 0 a 100 rápido y esta mentalidad de la era del microondas se hace presente muy frecuentemente. ¿Por qué? Porque es lo que los medios nos venden constantemente, resultados rápidos, resultados fáciles, y al momento de querer generar algo realmente sustancial, es decir, algo de mucho mayor impacto, pues resulta complicado porque no estamos preparados psicológicamente para hacerlo. El autor menciona también algo muy importante. Dice que el momentum,
O sea, el momentum, esta fase del tiempo donde las cosas empiezan a dar, esta fase o en este momento, ¿sí? Donde las cosas empiezan a funcionar y tú entras en una etapa de logro, ¿no? De un logro constante. Eso es el momentum. Es una de las cosas más importantes del mundo. Y reforzando la idea, antes de hacer $1,000,000, empieza por conseguir los primeros $100. Debes ir paso a paso. Pero como te dije antes, no todos somos entrenados para ello. Y estamos acostumbrados simplemente a recibir órdenes como si fuéramos monos, ¿no? Es decir, la cuestión del empleado, pues el empleado suele recibir órdenes sin demeritar a los empleados, ni mucho menos, hago la aclaración aquí, pero la cuestión es la manera del condicionamiento. Somos muy buenos para seguir órdenes, la mayoría, ¿sí? Es decir, dime qué tengo que hacer y lo voy a hacer y lo haré bien. Pero cuando al momento que tú tienes que definir qué es lo que hay que hacer, ahí es donde la gente pues realmente no sabe cómo proceder. Entonces debes tener, tienes que tener tu meta, o sea, tu visión a largo plazo, pero esa visión a largo plazo partirla en mini metas, mini objetivos. No se trata de que tengas un plan perfecto, pero sí tienes que tener metas pequeñas, metas precisas, medibles, cuantificables, que realmente te lleven a conseguir o saber que vas por el camino correcto. Aquí esto no es nada del otro mundo, la misma física nos lo hace saber, ¿sí? Las leyes de la física menciona cómo el hecho de dedicar mucha energía a algo crea ese momentum, ¿sí? Y la parte central es que cuando el momentum se presenta, pues es cuando todo empieza a fluir, pero quizá al principio suele ser difícil. Por ejemplo, cuando un auto se queda sin batería y la gente lo tiene que empujar, a lo mejor al principio la fuerza que ese auto requiere para que se pueda mover pues tiene mayor resistencia. A lo mejor una persona no sola le va a costar mucho trabajo, luego llega otro, a lo mejor llegan 2, 3, hasta 4 personas y entonces ya lo pueden mover, pero conforme mayor energía le van poniendo, el auto también va moviéndose por sí mismo, entonces cada vez es una menor resistencia y cada vez va avanzando casi sin que requiera realmente un esfuerzo, hasta que llega un momento en el que se detiene de nuevo y entonces otra vez se requiere ese empuje. Esto es así, es decir, el momentum se genera de esta forma. Quizá al principio suele ser complicado, es como la teoría del interés compuesto, es lo mismo. O sea, al principio es difícil, pero conforme tú le vas imprimiendo fuerza a lo que estás haciendo, imprimiendo energía, llega un momento en el que esa energía pues también tiene su efecto y es un efecto que va a poner las cosas en movimiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para catapultar o qué tenemos que hacer para detonar las cosas? Lo primero es de hacer declaraciones abiertas, dice el autor. Declaraciones abiertas es que tú declares lo que quieras sin importar lo que piense el entorno. Son metas que tú anuncias al mundo. Y es muy poderoso porque crea sinergia con aquellos que simpatizan con lo que estás diciendo. Otra vez, no dejes que las creencias limitantes te estén opacando. Declaraciones abiertas. El siguiente elemento que menciona, o el siguiente tip para poder catapultar, habla de la concentración. Dice que antes de que ganes en 5 diferentes compañías, o en 5 diferentes proyectos, o en 5 diferentes emprendimientos, o ideas, según sea el caso, primero debes concentrarte en una y tener éxito en ella. Tienes que hacer que las cosas funcionen para esa idea, ese proyecto, ese emprendimiento en particular primero. No te desvirtúes. No cambies de uno a otro y saltes y bajes y te mueves y de pronto lo que antes estabas haciendo ya no lo haces porque ahora pasa otra cosa y eso es lo que hace que realmente no logres avanzar. Céntrate en una cosa, concéntrate en una sola cosa y ve avanzando. Dice, no te olvides, ¿cómo te comes un elefante? Pues un bocado a la vez, tienes que ir paso a paso para que eso pueda funcionar. Menciona también una frase que es no más mañana. Debes presentarte a ti mismo cada día. Debes estar presente para ti cada día. Si no lo haces, te vas a rendir en tu persona. ¿Y a qué me refiero con esto? Que si vas a contar con alguien, tienes que contar contigo. No puedes decir lo aplazo, lo dejo, ya después, en otra oportunidad. Tienes que saber que cuentas contigo para poder avanzar. Si no, al momento que tú empiezas a claudicar sobre los decretos que tú haces, entonces te vas a rendir en tu persona. Y si te rindes en tu persona, entonces ya de poco va a servir lo que hagas porque simplemente ya tu persona no lo toma con seriedad. Así que considera eso muy importante. Y el otro aspecto que menciona al momento de catapultar es el miedo a fallar. Y él dice, en lugar de temer a fallar, en lugar de tener miedo a los fallos, mejor ten una relación con el fallo. Es decir, al final eso no lo vas a poder evitar. Él dice que ha fallado
miles de veces. Las personas de mayor éxito han fallado miles o millones de veces. Sí, se falla constantemente. Pero si tú aprendes del fracaso, de los fallos, Anthony Robbins también lo menciona, es cuando las cosas son diferentes. Recuerda, fallamos todo el tiempo. Posiblemente los emprendedores fallen 100 veces más que las personas comunes, ¿sí? Pero entre más rápido fallas y aprendes de ese fallo, más rápido vas avanzando, más rápido vas adquiriendo la experiencia, más rápido vas conociendo cuál es el camino que tienes que seguir. Thomas Alva Edison, otro caso también muy peculiar, ¿no? En la cuestión de los 10,000 intentos antes de generar la bombilla eléctrica, descartando también las teorías que existen alrededor, ¿no? Pero el punto que quiero que entiendas es que todo eso, toda esta parte de catapultar es precisamente con estos 5 elementos que menciona el autor: declaraciones abiertas, la concentración, la analogía del elefante, el hecho de no aplazar, no dejar las cosas, no más mañana, y el miedo a fallar, ¿sí? Ten presente estos 5 elementos al momento de catapultar ese emprendimiento que tú quieres, ¿sí? No vas a pasar de 0 a 100 y empieza con pequeñas victorias, ¿sí? Ten metas o mini metas de preferencia, las cuales puedas medir, puedas cuantificar y sobre todo llevar a cabo. No te satures. La siguiente etapa es lo que el autor llama autoridad, que viene siendo la siguiente letra, ¿no? La letra A. Autoridad, o también lo podemos entender como liderazgo. Y una vez que tú ya has trabajado en las otras dos, o en las otras 2 etapas, es decir, tu desarrollo y también la parte de catapultar, ya has ajustado precisamente ese estado mental hacia el éxito en tu emprendimiento, y sobre todo has llevado a cabo la cuestión de implementar la ley de las pequeñas victorias. Entonces ya en este momento tú necesitas convertirte en lo que el autor llama un líder y necesitas construir tu autoridad. Y aquí el autor menciona 6 maneras en las cuales podemos construir dicha autoridad. La primera de ellas es que tenemos que inspirar. Es decir, muchas veces las personas quieren ser disruptivas, las personas quieren lograr grandes cosas, las personas quieren cambiar modelos, las personas quieren revolucionar el mundo, pero para ser disruptivo también debes inspirar, de otra manera no va a funcionar, y para poder inspirar pues tienes que tener claro la cuestión de liderazgo. Siempre el siguiente punto o la siguiente manera es que siempre debes de estar disponible. Tu palabra es oro, no lo olvides. Si tú te comprometes a hacer algo, tienes que cumplirlo. ¿Quieres que la gente te tome en serio? ¿Quieres que exista seriedad en tu persona? Cumple tu palabra. Es lo más valioso que tienes. También es importante que des el reconocimiento a tus compañeros en las victorias. ¿A qué me refiero? Cuando tú analizas, por ejemplo, un equipo deportivo, tú sabes que su coach o su director es bueno o no al momento de cómo afronta las victorias o las pérdidas. Normalmente cuando un equipo gana, el reconocimiento es para los compañeros del equipo, pero cuando un equipo pierde, la responsabilidad es del director, del coach, de la persona que está dirigiendo. Y eso lo tenemos que aplicar a nuestra vida también. Tenemos que dar el reconocimiento a las personas en la cuestión de las victorias, en la cuestión de los logros, hacerlos sentir, formar parte, involucrarlos. Y el momento de las pérdidas, el momento de los fracasos, entonces tomar la responsabilidad directa, que las personas no sientan que es su culpa, o que las personas no digan, no directamente, sino que las personas entiendan que tú tomas ese rol, y eso te va a hacer también que ganes la admiración ante ellos. Algo muy importante es la toma de decisiones, ¿sí? Hay que recopilar información y tomar decisiones rápidas, pero decisiones fundamentadas, no emocionales. Tenemos que recopilar información, tenemos que saber los datos, ¿sí? Es importante prestar atención no nada más a las emociones, sino también a lo que nos dice la información en frío, y tomar decisiones rápidas, no demorar demasiado. Si demoramos demasiado en tomar decisiones, simplemente estamos estancados, y lo peor aún, si tomamos mucho tiempo o si demoramos mucho tiempo en tomar una decisión para después cambiarla rápido, pues simplemente viene siendo lo que impide a las personas realmente crecer. Tenemos que tomar decisiones rápidas, pero si la tomamos con información, entonces no las cambiaremos de una manera frecuente. Y el último elemento que menciona el autor para ganar autoridad es la importancia de tener riesgos calculados. Hay que tomar riesgos. Yo creo que no hay nadie que tome más riesgos que una persona emprendedora.
pero son riesgos que tienes que tomar de manera calculada, no lo tomes de manera emocional. Esto viene siendo uno de los males, ¿no? Es decir, las personas, no, pues para poder hacer esto tengo que arriesgarme, tengo que hacer y tengo que, si yo quiero realmente emprender, yo sé que el riesgo está presente, sí, pero toma riesgos calculados. Toma riesgos los cuales puedas tener bajo tu control y sobre todo saber que va a haber alternativas. Ok, si esto no funciona, entonces me muevo por este lado, si esto no funciona, me muevo por el otro, de tal manera que trato de cubrir los flancos débiles que puedo tener. Recuerda, esta cuestión de autoridad se refiere al liderazgo, debes saber cómo dirigir, cómo inspirar, que al momento de emprender, tú necesitas tener claro cuál es el problema. Es decir, si tú vas a emprender, tienes que saber qué problema existe, tienes que encontrar una solución al problema y aportar valor hacia el entorno sobre ese problema. Los emprendedores aportan valor y no solo se basan en el dinero, los emprendedores son disruptivos. Recuerda que la disrupción requiere inspiración. Entonces, sobre estos conceptos, tienes que saber que tienes que estar disponible, como te dije antes, tienes que saber que tu palabra es oro, tienes que construir el hábito también de separarte del resto. ¿A qué me refiero con esto? A que todo el valor que tú tienes que aportar un valor, valga la redundancia, el cual te separe de los demás. Todo esto que sabes, todo esto que conoces, todo esto que ya vas incorporando en tu vida, tienes que saber transmitirlo de tal manera que aporte valor, que te haga diferenciarte de los demás. El aspecto de la responsabilidad, es decir, tanto en las victorias como en las pérdidas, y la cuestión también de los riesgos, es decir, los riesgos calculados, que no seas de las personas que emocionalmente reacciones, sino tienes que saber tomar los riesgos o la información, más bien tomar las decisiones que tú vas a implementar, si implican riesgos que sean calculados basados en datos e información. ¿Sí? Sobre este concepto principal es la manera en la que el autor trata de reforzar toda esta cuestión de autoridad y de qué manera es que nosotros podemos generar autoridad sobre nuestra audiencia y sobre nuestro equipo, que viene siendo el siguiente y último punto del libro del autor, que viene siendo la P de personas, equipo, tu equipo de trabajo, las personas con las que vas a estar. Y algo importante que el autor menciona aquí es que él empieza todo esto diciendo que no hay una persona que viva en una isla. O sea, una persona sola en una isla que se la pase ahí toda su vida no existe. Y seguramente eso lo has escuchado antes, pero de una manera más precisa, el autor dice que no hay ningún emprendedor que viva en una isla, un emprendedor para sí mismo, es muy difícil. Es muy poco probable, menciona, construir un imperio sin construir un equipo de asesores, mentores, colaboradores y empleados que te ayuden a convertir tu visión en realidad. ¿Ok? No vas a poder tú proceder para construir algo grande si va a depender 100% de lo que tú hagas, de tu tiempo y tus recursos. Va a ser complicado. Entonces, el autor dice que él no hubiera podido construir lo que ha hecho sin un equipo de asesores, de mentores, de pares, de colaboradores y de empleados que comparten su visión para hacer la realidad. La pregunta es, bueno, ¿cómo es que esto lo logramos? ¿O de qué forma es que podemos construir ese equipo? Entonces, el autor da algunos consejos bastante poderosos que deberías implementar de manera inmediata para construir y utilizar en la creación de tu equipo. Independientemente de tu situación, a lo mejor tú ya tienes un equipo de trabajo, o a lo mejor tú ya tienes un negocio, o a lo mejor tienes un puesto donde diriges gente, toma esto que te voy a decir e incorpóralo a la situación actual que tengas. ¿Ok? Y menciona algunos puntos que son bastante interesantes. Lo primero, habla de las personas negativas y específicamente menciona que no todas las personas negativas es que sean malas. Entonces, no separes a todas las personas negativas de tu vida, porque algunos de ellos simplemente son protectores. Por ejemplo, la familia viene siendo uno de los elementos principales donde puede caer en esta categoría. ¿Sí? Pensamos que son negativos porque nos tratan de persuadir o nos tratan de disuadir, ¿no?, sobre esta idea, porque al final para ellos puede ser que estemos cometiendo una tontería, o para ellos puede ser que vamos a perder más de lo que vamos a ganar, para ellos puede ser que no sea algo, no lo entienden en pocas palabras, entonces tratan de protegernos. Entonces no todas las personas negativas es que sean malas.
Tenemos que saber lidiar con ellas y a lo mejor a estas personas no las vamos a involucrar en los emprendimientos, no las vamos a involucrar en estas cuestiones que no entienden, pero sabemos que las necesitamos porque forman parte de nuestro círculo, forman parte de las personas que nos atienden, nos comprenden, nos protegen, nos quieren, y sobre esta no podemos hacer esa división. Es uno de los errores también que mucha gente comete, donde se aleja de todo mundo porque simplemente el resto no lo entiende y pensamos que son negativas, pero la verdad es que hay una separación muy puntual entre una persona negativa y una persona, o más bien, el autor dice, las personas negativas no todas las separas de tu vida porque muchos son protectores, entonces identifica cuáles son los que te están protegiendo. Lo que sí tienes que hacer es eliminar a las personas tóxicas. Esas sí se tienen que ir, las personas que realmente son tóxicas en tu vida, en tu equipo, con las personas con las que colaboras, las personas con las cuales interactúa, las personas con las cuales forman parte a lo mejor de tu familia o de tu grupo cercano. Si son tóxicas, esas sí se tienen que ir. Una persona tóxica, pues es aquella que simplemente no te va a dejar avanzar, es una persona que simplemente va, pues, te estás haciendo sentir mal, te está limitando, te está afectando. Esas sí las tienes que identificar y esas son las que se tienen que ir. Ahora, puedes controlar mejor las relaciones por medio de controlar la información que les compartes. Entonces, una persona negativa a lo mejor que te quiere proteger, pues no es necesario que le comentes todo lo que estás haciendo, o más bien, no los detalles. Manténlos tranquilos, manténlos bien, manténlos al pendiente, manténlos al tanto, pero no les vas a dar los detalles, a lo mejor lo que estás sufriendo, a lo mejor los reveses que puedes tener, a lo mejor las dudas que tienes, porque simplemente no lo entienden. Entonces, para mejorar las relaciones, simplemente lo haces por medio de la información que les compartes. Hay diferentes niveles para compartir dicha información, entonces ten presente cuál es el nivel que vas a manejar para cada tipo de persona. También algo importante es usar tu red de contactos sabiamente. Y aquí, por ejemplo, ¿cuántas personas manejan Facebook? ¿Cuántas personas manejan diversas redes sociales donde no usan su red de contactos? Más bien, en lugar de usarla, pues simplemente están ahí compartiendo cosas, pero no la usan sabiamente. No pierdas tu tiempo si sabes que alguien más puede darte la respuesta. Y esto es algo que en términos de productividad lo tenemos que saber manejar. Muchas veces queremos nosotros encontrar el hilo negro, o muchas veces nosotros queremos hacer las cosas solos, o muchas veces no queremos levantar la mano porque no queremos que los demás piensen que no sabemos, por ejemplo. Entonces, aquí es importante entender que se pierde gran parte del tiempo precisamente por nosotros tratar de encontrar soluciones, siendo que nuestra red de contactos puede conocer una mejor alternativa a ese problema que tenemos. Si nosotros usamos esa red, ya sea en nuestras redes sociales o directamente, donde les hacemos saber el problema y las personas pueden tener una solución porque a lo mejor su área de especialidad es mejor que la nuestra, entonces vamos a ahorrar bastante más tiempo y sobre todo el resultado puede ser mucho mejor que si lo hacemos nosotros. ¿Cuál es el mensaje aquí? Que tenemos que saber usar de una manera eficiente esa red de contactos. Y algo también con lo cual cierra el autor es la importancia de encontrar grandes mentores, pero tenemos que poner de nuestra parte para que estos mentores de alguna forma se sientan atraídos hacia nosotros. Es decir, para poder encontrar grandes mentores, el autor menciona que primero tienes que ser un gran estudiante. Entonces, si tú realmente quieres capturar la atención del mentor, tienes que prepararte en lo que el mentor dice, en lo que el mentor hace, en la historia del mismo mentor. Es decir, no nada más vas a llegar con ellos y decirle, oye, quiero que tú me mentorees porque es muy bueno. Eso no sirve. Vas a tener que interesarte en los productos que tienen, la historia que tienen, lo que puedo ofrecer, de tal manera que cuando tú llegues con él le puedes decir, oye, ¿sabes qué? Hay una situación donde yo me identifiqué mucho contigo porque me pasó esto y recuerdo que tú una vez comentaste esto, de tal manera que traté de implementar esta enseñanza que tú diste y me funcionó muy bien. Me gustaría saber más de qué manera esto puede funcionar. Es muy diferente eso a cuando llegas directamente y dices, hey, quiero que tú me entrenes o por una cosa de esas, ¿no? Solemos pensar que simplemente con el hecho de pagar las cosas se van a dar y la verdad es que no. Tenemos que realmente poner de nuestro lado. ¿Por qué? Porque estos mentores, estas figuras de autoridad, seguramente habrá muchas otras personas que también quieren alcanzarlos o quieren que de alguna manera sean sus mentores también. Y entonces las personas van a elegir con quién quieren estar. Y esa es la gran diferencia. Entonces, parte de nuestro trabajo radica en ser grandes estudiantes, aprender precisamente a esas personas para que después puedan convertirse en nuestros mentores.
¿Sí? Y con esto llegamos al final de este análisis. La parte más importante es comprender precisamente cómo es que podemos pasar de un estado mental de empleado a un estado mental de emprendedor. Y vamos a concluir con lo siguiente. Nosotros necesitamos pasar por 4 fases o 4 etapas si queremos realmente cambiar ese estado mental o el estado mental de emprendedor. ¿Y qué es lo que necesitamos entender? La parte central radica en comprender precisamente estas 4 etapas. La primera viene siendo el ser, la segunda es el hecho de catapultar, la tercera viene siendo la autoridad y la cuarta son las personas. Si no logramos nosotros tener una transición en nuestro desarrollo personal para posteriormente detonar todo esto que estamos aprendiendo e implementarlo, para posteriormente convertirnos en una figura de autoridad, un líder que realmente puede influir en otros en base a nuestros propios resultados y saber que necesitamos personas las cuales van a contribuir y sobre todo compartan nuestra visión, eso va a hacer toda la diferencia al momento de generar un emprendimiento de éxito. El autor Anik Singhal lo trata de reforzar perfectamente en este libro y la verdad es que va muy aterrizado lo que realmente hace falta. Cualquier persona que tenga un negocio, independientemente del giro que sea, o cualquier persona que desee emprender, considera o debe considerar estas 4 etapas si es que realmente está dispuesta a pagar el precio. Y con esto llegamos al final de este análisis. Y simplemente quiero que no se te olvide, el estado mental teórico no sirve de nada si no lo llevas a la práctica. Por eso tomo este libro en lo particular, porque nos lleva a entender la importancia de tener precisamente ese estado mental, pero con los pasos sucesivos que llevan a la acción todo eso que estamos incorporando. También te reitero y te pido, te solicito que no dejes de evaluar todo esto, no dejes de compartirlo. Pon estrellita, pon pulgar arriba, pon corazón, independientemente de la zona o independientemente de la plataforma donde lo estés evaluando, porque eso nos ayuda a llegar a más personas, nos ayuda a conectar con mayor cantidad de audiencia. Y es el objetivo de todo esto. Yo sé que esta información a más de uno, a más de una le puede servir y si tú contribuyes con eso, pues me estás ayudando también a generar mi propósito sobre una mayor cantidad de personas. Y para que eso se dé, o sea, es decir, también para ayudarte y para incentivarte, te voy a dejar, si es que te interesa, el análisis que hice de este libro de una manera escrita. Sí, te voy a dejar el reporte especial que realicé sobre este análisis. Simplemente nada más comparte, evalúalo, comparte y dime, oye, ya lo hice, y en los detalles te voy a dejar el enlace para que accedas a todo este compendio de información a un nivel de detalle para que no nada más te quedes en la lectura, o más bien no nada más te quedes en el hecho de haberlo escuchado, sino que también lo puedas leer si es que es una manera en la que puedes aprender más fácilmente. ¿Te parece bien? En ese reporte te listo precisamente cuáles son las etapas, en qué consisten y de qué manera tú las puedes implementar en tu vida, más algunas preguntas, algunos ejercicios simples, los cuales también te van a ayudar a reforzar todo este conocimiento. ¿Te parece bien? Nada más yo te pido de tu lado que compartas, que comentes, que hagas saber precisamente lo que opinas y en los detalles vas a encontrar el enlace que te va a llevar para acceder a este reporte. Bien, por mi parte es todo, espero que esto te haya servido y nos vemos en un siguiente análisis. Más bien, muchas gracias a Domingo para Conocimiento Experto. Chao. ¿Quieres ganarte alguno de los bonos del programa Conocimiento Experto? Bonos tales como análisis escritos, videos, capacitaciones masterclass, incluso estrategias de apalancamiento de capital, negocios por internet, sistemas de afiliados, branding personal, en fin, todo lo que necesitas tanto para hacer crecer tu negocio o emprendimiento, así como tu desarrollo personal. Si es así, esto es lo que requiero que hagas. Número 1, regístrate al podcast, ya sea que estés en iTunes, iVoox o cualquier otro. Y número 2, deja un comentario que nos ayude a mejorar y aporte valor a la comunidad. Si es así, nosotros de manera aleatoria vamos a escoger cuál de ellos es merecedor de los bonos. Entre más participes, es un hecho que más vas a recibir. Si quieres saber más sobre todo lo que hacemos, dirígete a la página de salvadormingo.com, donde encontrarás, además de los análisis, el blog, los programas que realizamos e incluso distintos proyectos que estamos ejecutando. Todo esto para apoyarte tanto en tu formación personal, así como en el desarrollo de tu emprendimiento o negocio.